Aquí hay un 2x1 en estas almendras. Y la razón es porque vencieron hace más de un mes. Ahí te quedas, almendrita. Ahí te quedas. Ningún viaje al extranjero está completo sin una visita al supermercado, donde todo nos parece muy raro. Y si generalmente todo nos parece raro, imagínate en China. Acabo de encontrar mi ítem favorito de todos los supermercados de todos los países en toda mi vida. Mirá esta pata de pollo envasada al vacío con el pollito pixelado. O sea, ¿quién va a comprar una pata de pollo así? ¿Se te antoja? No, esto es mi ítem favorito. También hay salchichitas envasadas, pero la pata de pollo, hermano. La salchicha tiene su potencial, pero la pata de pollo es la pata de pollo. Soy fan del packaging de estos lugares chinos. Mirá lo que son estas latitas, por favor. Me encanta, me encanta. Mirá esto, mirá esto. Muy bueno. Muy bueno. ¿Alguna vez viste Halls en chino? Ahora sí. Fascinado con el packaging. Acá están las cosas medicinales. Pero esto tiene pinta de petaca de whisky. No sé qué onda. Ah, buena latita también. Esto no sabes si te cura o te mata. Mirá esto. Yo no me animo. Pero bueno, el ruido. Con el ruido ya te curó. Oreos de distintos sabores. Bebidas alcohólicas. Carne seca. Por si no quedó claro, esto tiene cerdo. Compré estas mentitas solamente porque me gustó el packaging. Leche en sachet, pero chocolatada. Necesito saber qué es esto. Esto parecen ser nabos. Ah, estos son patitas de pollo, pero pies de pollo, no patas. ¿Ves? Esos son los deditos. Vamos a traducir acá a ver si es eso. Estos también son patas de pollo, pero pies de pollo. Mira la cara de te cociné unos pies de pollo. Quiero comprarme esto, sin importar que tenga, solo para guardarme la cajita. Ye. La bolsita que te dan en el 7-Eleven. Buenísima. Buenísimo. Entramos a un súper ruso que tenía música rusa. Las cosas tienen este diseño, chocolates que son tipo mamushka. Y acá encontramos que la gente se está volviendo loca. Por 25 yuanes podés meter todo lo que quieras adentro de esa bolsa. Entonces están todos tratando de meter, están todos con las bolsas reventadas tratando de que entre. Pero no sé qué es esto. Esto es de leche. Si algo me enseñó la naranja mecánica es que molocos es leche en ruso. Luego al final no queríamos nada, o sea, estábamos siendo víctimas del capitalismo de este, mira cómo te mira el oso. No queríamos nada, era porque era barato nomás, no lo compramos. La música es buenísima. Lo que me gusta de venir acá es que hay una inmersión total en la cultura cuando venís a China. Llegás a un local y la música es esta. Estoy azul del tema. No siento que las cosas que hacen las hacen para el turista, para vender una imagen. Siento que realmente viven así. Eso es lo que hace que vos, por más que no seas el único turista acá, te sentís el único turista. Por ejemplo, con tan solo prestar un poco de atención durante algo tan mundano como una caminata al supermercado, te podés encontrar con ancianos haciendo tai chi. No es para nada raro encontrarte con esto en China. Iba a sentar a comer, pero me encontré un amiguito acá. Bueno. No se va, ¿eh? La verdad es que, siendo sincero, soy bastante malo con las críticas gastronómicas y para mostrar el mundo culinario de los países, pero no quería dejar de mostrarte algunos platos típicos y además que me llamó la atención lo barato que puede llegar a ser todo.
compraste? Aceite. Es como un pan frito que tiene como cebolla de verde. Pero está frío. ¿Parecen las papitas, las del fondo de la bolsa? Tengo hambre y no me quiero llenar con eso. Voy a pedirme estas patitas de pulpo, pareciera. Vamos a ver cómo ando con el chino. ¿Viste qué bien que hablo? Voy a pagar con Alipay. Alipay. Yo le voy a mostrar un código, ella lo escanea y ya está, así se paga. Y acá me dice cuánto me costó. 32 yuanes, que es pulpo. Está como espolvoreado con algo ahí, que calculo que va a ser picante y tiene olor a que tiene salsa dulce. No me gustan mucho las cosas dulces, pero bueno, vamos a probar. Es raro. Pica un poquito a lo último. Tiene comino, me parece. Como que esas especies no sé si me gustan tanto. No es lo que esperaba. Sigamos recorriendo. ¿Y este me lo como yo? Me pedí unos fideos de carne, así en caldo. Y todo costó menos de 3 euros. Carnecita que está un poquito picante. Ah, no, lo tierna que está. Esto es increíble. Es muy rico. Así se come en China. Vamos a comer eso. Acá llegó mi plato. Es enorme. Cuesta 2 euros esto. Son fideos de arroz con pollo y ahí creo que hay cilantro. No me gusta, pero bueno. ¿Cómo le pido en chino que no me ponga cilantro? No lo sé. Comimos 2 de esos platos de fideos de arroz, bebida y una entrada de tempura. Y todo salió 6 euros. Cerca del hotel, que ya le venía teniendo ganas porque de afuera se ve espectacular, y pedimos arroz frito, yo con carne de ternera y este es vegetariano con huevo y verduras y este caldito al costado, 2 bebidas y todo salió 4 euros. El desafío va a ser ahora ver cómo como todo con palitos. Todo lo que se escucha es... Algo que nos estuvimos dando cuenta, bueno, además de que la gente hace mucho ruido para comer, la gente viene a comer acá, pero no como una salida de decir vamos a salir a comer afuera, sino que en vez de cocinar en su casa, piden a un restaurante, porque hay mucha gente comiendo sola, como que bueno, es hora de comer y voy al restaurante. Creo que es así, elijo creer que es así. Estamos en el sur de la ciudad de Shanghái y acá todo tiene una onda más occidental, sobre todo la arquitectura, y es porque este lugar se llama la Concesión Francesa. Eso es porque los franceses ocuparon esta zona después de ganar lo que se llamó la Segunda Guerra del Opio, y este lugar estuvo gobernado por Francia como si fuera parte del país desde 1849 hasta 1946. Es por eso que te sentís como si estuvieses en Europa, dejando de lado que está lleno de chinos y está todo escrito en chino, pero bastante europeo todo. Nos metimos en esta calle tipo callejoncito que ya en la entrada decía, por favor, silencio, no moleste. Entonces, como que ya te meten ese mensajito de que hay que estar tranquilo. Y mira, hay mucho silencio y está muy bueno. Hay locales por todos lados y silencio.
De repente cortamos por un parquecito, pero hay una paz. Mira, escucha. Uy, un templo. O algo así. Y me metí acá por seguir un gatito que había. El gatito. Y ahora perdí el gatito, pero me encontré el bambú. Y un templo. Si bien Shanghái es una mega ciudad, te da la posibilidad de desconectarte porque está llena de parques como estos. Te venís y hay bastante silencio, estás rodeado de verde, vos los edificios los ves, pero ya sentís que saliste de la ciudad. La verdad que está muy bueno tener esa posibilidad. Esto está a media cuadra del centro donde estábamos recién. Me di cuenta que acá no es tabú escupir. Acá vos vas por la calle y escuchás todo el tiempo que la gente hace... China suena a... Vas por la calle y escuchás... Se ve que no es tabú. En los restaurantes vas a escuchar que la gente hace ruido cuando come, que eructan. En su cultura quizás no es tabú los sonidos corporales. Shanghái es una ciudad que merece ser caminada y no puedo recomendarte lo suficiente que atravieses cuanto parque se cruce en tu camino. Llegamos a uno de los tantos parques que hay acá en Shanghái y caímos a este que está buenísimo porque hay primero un lugar abierto, hay gente jugando con el diablo bronco, con yo no sé qué era que tenía, que estaban ahí jugando, y después caímos en un lugar donde hay gente haciendo como un yoga, están todos bailando, todos re en la suya, mientras algunos están haciendo danzas, otros están bailando en pareja, otros están bailando solos, otros están viendo cómo bailan y bailando ellos en el lugar. Se siente una vibra hermosa, como que llegás y a todos como que les chupa un huevo, están todos en la suya. Acá hay un señor al lado mío que vamos a saludar ahora. Ni hao. Bueno, nos mostró una foto que no soy yo, nos mostró una foto. No era yo, señor. Otra foto. Nos acaba de sacar una foto y bueno, y está buenísimo porque como que no tienen miedo al ridículo. Si tienen que ponerse a bailar en el lugar lo hacen. Algunos ya tenían bastante cancha bailando. Me puso de buen humor caminar por ahí. Hermoso. Shanghái está lleno de motos y de esas bicicletas que alquilás, están por todos lados y además son muy silenciosas porque son todas eléctricas. Eso fue una moto. Te das cuenta cuando están recién a 2 metros las motos y vienen así en manada, vienen como 5, 6, 10, 15, 20 motos todas juntas y no las escuchas. Las bicis son estas, están por todos lados, a veces ni siquiera se puede caminar de la cantidad de bicis que hay en la vereda. Ahí está la señora brigada con la moto, mira. Hay algunos carteles que dice que está prohibido tocar bocina. Quizás es por eso que no tocan y no es que son educados, es que está prohibido. Yo estoy cruzando, me está esperando y no me está tocando bocina. Muy limpia la ciudad además, se la ve muy limpia, no hay un solo papelito en la calle, no. Está muy organizado, muy limpio, mirá. Es una ciudad que es muy caminable, me gusta. Todavía se ve gente con barbijo, pero creo que acá ya los utilizaban antes de la pandemia. Entonces no hay mucho cambio, pero sí todavía veo gente con barbijos. Además del barbijo, los escupitajos, el tai chi, los pies de pollo, hay otras cosas que me llamaron la atención que no voy a dejar de mencionar porque sigue siendo mi parte favorita de cada video. Esas cosas que uno no puede ver en ningún otro lado del mundo, que es precisamente lo que vine a buscar a China. La gente cuando está esperando algo o está con el celular, digamos cuando tiene que permanecer en un solo lugar, suele ponerse en cuclillas, como esta chica que ves acá. Es una posición recurrente en los chinos, no solo para ir al baño. Y los inodoros son así.
No encontré ninguna explicación, pero vi embutidos y carne colgados por todos lados. Están colgados al lado de la ropa como si de un par de medias se tratara. Ahora, no sé si los chorizos quedarán con olor a jabón en polvo o las medias quedarán con olor a chorizo. Nunca lo sabré. Y vos te preguntarás, ¿y los jardines? ¿Y los templos? Bueno, vamos a ver un templo. El jardín Xuzhuan fue diseñado durante la dinastía Ming en el siglo XVI y es uno de los más famosos de toda China. Un tipo que se llamaba Pan Xuzhuan quiso construirlo a imagen y semejanza de los jardines imperiales de aquella época. Cuando este señor falleció, su familia cayó en bancarrota, el jardín quedó en el olvido hasta 1760, año en que fue comprado y convertido en bazar, hasta finalmente ser restaurado en el siglo XX. Aunque encontrás bastante gente en sus alrededores, una vez que entras al lugar vas a conseguir momentos de calma, silencio e introspección, acompañado de música ambiental. En el Jardín Xuzhuan podés encontrar muchos salones y pabellones en perfecto estado, con muchas explicaciones en chino, o este lugar muy pintoresco que es una pequeña ópera donde se ofrecían espectáculos para entretener a los visitantes más importantes. Mira qué lindo que es. Aunque no lo parezca, el lugar es bastante grande, unas 2 hectáreas. La entrada cuesta 30 yuanes y si me preguntas a mí vale cada centavo de yuan. Y hasta acá, ¿qué más te puedo mostrar? Ya te mostré en el otro video por qué Shanghái es totalmente futurista. Ahora te mostré la parte más tradicional de China y te dejo un video de un pato con pelo. ¿Qué más podés pedir? Hasta la próxima. ¿El pato por qué tiene pelo? Sí.